Vamos a hablar sobre la resolución 459 de 2012, violencia intrafamiliar, negligencia y abandono. Antes de tocar uno de estos puntos, vamos a hablar sobre la ley 1146 de 2017, que nos habla sobre la atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. A todos esos niños, niñas y adolescentes que deben de brindársele toda la atención que ellos requieran, sin importar el aseguramiento, sin importar qué nacionalidad es. Porque las violencias son una urgencia médica y no puede existir ninguna barrera para la atención. Entonces, la resolución 459 de 2012, que es la resolución que nos exigen o nos explica los 15 pasos que debemos realizar para la violencia sexual, primero nos define que las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de una relación de poder asimétrica. Pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de violencia de género, estamos incluyendo a tanto hombres como a mujeres. Esto es importante dejarlo claro porque también hemos tenido hombres que han sido violentados y debemos incluirlos dentro de las violencias. Esto es un problema de salud pública porque no solamente afecta a la víctima de manera emocional, sino que también físico y también afecta a la sociedad en general, por todas las acciones que debe hacer desde justicia, de protección y nosotros desde el sistema de salud para garantizar el restablecimiento de los derechos que fueron vulnerados de las víctimas. Por eso es una urgencia médica que, como su nombre lo dice, debe de ser atendido de manera inmediata. La resolución tiene, como les comentaba, 15 pasos y el primer paso y el más importante de toda la atención es que es una urgencia médica gratuita, que no puede escurrir un copago, que no puede existir ninguna barrera y que esto sucede independientemente del tiempo transcurrido. Si yo tengo una víctima que los hechos ocurrieron hace 10, hace 11 años, sigue siendo una urgencia médica y como es una urgencia médica, debe ser atendido en las urgencias. Es decir, que si una víctima nos llega a un paso, nos manifiesta que ha sido víctima de violencia sexual hace 5 o 6 años, ella debe de ser direccionada en ambulancia a un camino. ¿Por qué a un camino? Porque allí es donde tenemos a psicología, trabajo social, contamos con los retrovirales, los elementos para tomar muestras médico-legales y para hacer una atención integral, que es los derechos que esa víctima tiene. Ella tiene derecho también a ser tratada con dignidad, tiene derecho a ser tratada con respeto durante cualquier entrevista, durante cualquier intervención que nosotros hagamos. Se le debe informar acerca de todos los procedimientos que se le hacen, tanto médicos como legales. Es importante decirle a nuestra víctima que ese caso se va a reportar a justicia, que se le va a reportar al ICBF o a las comisarías de familia en caso de que se requiera. Es importante dejarles claro a los pacientes qué es lo que le vamos a hacer, explicarles por qué se le toman esas muestras, por qué se necesita una valoración con un especialista y todo lo que le hagamos a ella debe de ser informada. Las violencias sexuales solo tiene 2 tipos de triaje 1 y triaje 2, porque esto nos evalúa un tiempo y unas acciones que se deben ejecutar. Entonces hablamos de triaje 1 cuando los hechos ocurrieron menor de 72 horas. Debe de ser clasificado triaje 1 porque el médico debe tomar unas acciones. Entonces es importante que desde el orientador, desde nuestros admisionistas conozcan esta norma para que no exista ninguna barrera en la atención y no perdamos tiempo para que la víctima llegue hasta donde el médico, que es donde el médico hace su intervención en cuanto a los ordenamientos de laboratorios y de procedimientos a seguir. Cuando hablamos de un triaje 2, estamos hablando de esas víctimas que los hechos ocurrieron mayor de 72 horas y que pueden esperar 20 minutos para la atención, porque lo que vamos a hacer con ellos es la valoración con psicología, la valoración con trabajo social, y lo que hacemos es tomar muestras de sangre para laboratorios en caso de que lo requiera, pero allí no vamos a tomar ni muestras médico-legal ni dar retrovirales, porque ya pasaron más de 72 horas. Y en caso de que tengamos una víctima de intento de suicidio, una paciente que nos manifiesta que se intentó suicidar y la causal de este intento de suicidio es un abuso sexual,
pues aquí entonces empieza a ser triaje 1. ¿Por qué triaje 1? Pues porque está en riesgo su vida, y no solamente física, sino también emocional. Entonces, por esa razón debe de ser notificada al Civigila con intento de suicidio y como violencia sexual. Se debe activar las 2 rutas, decir que psicología definirá si esta paciente requiere una intervención por psiquiatría y si esta víctima debe de manejarse psiquiatría de manera ambulatoria o intrahospitalaria. Eso va a depender del estado de la paciente, de lo que encuentre la psicóloga en su salud, en la evaluación de salud mental. Es indispensable también que en el momento que se detecte una víctima de violencia sexual, primero pues la establecemos emocionalmente. Recuerden que no es fácil informar y decir que ha sido víctima de violencia sexual. Por esa razón debemos creerle a la víctima, por esa razón debemos de remitirla de manera inmediata a una urgencia, pues para que se le active toda la ruta y poder hacer todos los procedimientos que se requieran sin ninguna demora. Por esa razón es importante que todo el personal que trabaja en la salud, todo el personal que trabaja en mi red IPS, conozca cuál es la norma, conozca cuáles son las acciones que cada uno de nosotros tenemos o hacemos durante este proceso. Tenemos una historia de abuso sexual, se llama Historia Única para Víctimas de Violencia Sexual, está establecida por la resolución. Somos la primera institución en Barranquilla que la tiene sistematizada. Esta historia permite pues indagar cosas específicas sobre el asalto o sobre el acceso carnal violento que se le haya hecho a la víctima, y pues empezamos con la análisis, que es el relato de la víctima. Aquí el relato de la víctima va entre comillas porque ustedes van a copiar las palabras textuales. Cuando hablo textuales, si la víctima le dice yo salí con mis amigos y entonces no me acuerdo qué pasó y llegué a la casa y estaba desnuda. Entonces, así como ella lo dijo, usted lo escribe. Yo salí con mis amigos y no recuerdo y llegué a la casa y estaba desnuda. Todo así textual como ella se lo dice, así usted lo va a escribir, y eso va entre comillas, que para el juez significa eso, que son palabras de la víctima. También podemos encontrar unos puntos suspensivos que pues significa un silencio, porque pues en el relato de la víctima, cuando esté contando su historia, puede llegarse a presentar llantos, puede llegarse a presentar gritos, puede llegarse a presentar silencios, y eso pues nosotros lo manifestamos en la historia clínica como esos puntos suspensivos, y eso va pues entre paréntesis. Después continuamos con si la paciente desee continuar con su relato. Es importante también tener en cuenta pues sus antecedentes, tanto ginecostéticos como antecedentes de vacunación, de VIH y de todas las enfermedades que la paciente pueda llegar a tener, porque pues si la paciente nos dice que tiene un VIH hace 3 años, ha sido diagnosticada por ejemplo hace 2 meses, pues yo ya no voy a dar retrovirales ni voy a tomar muestras de sangre para ese examen, porque ya sabemos que la paciente tiene ese diagnóstico, lo tiene como antecedente. También vamos a preguntar el esquema de vacunación, porque si la paciente dice que tiene su esquema de vacunación de hepatitis completo y la evidencia se ve evidente, por ejemplo, sobre todo con los menores de edad, tener el carnet y podemos visibilizar que es así, pues entonces yo no aplicaría lo de la hepatitis. En cuanto al examen físico, el general y particular, ustedes deben de revisar a nuestros pacientes de forma cefalocautal, pero cuando nos referimos a lo particular es que solo se va a revisar esa área que la víctima está manifestando, que fue el asalto o que fue el acceso carnal violento. Por ejemplo, que ella dice que la penetración fue vaginal, pues entonces solamente se dedicarían a revisar la parte genital y no van a revisar ni la parte anal ni otras zonas que puedan llegar a revictimizar a nuestras pacientes. Entonces, ahí nosotros vamos a dedicar y escribir, que es importante dejarlo claro, que no se explora ninguna otra área porque la paciente solo manifiesta que ha sido violentada por esta zona. Eso es importante dejarlo en la historia clínica. La toma de muestras, tanto para clínicos y como forense, pues debemos tomar una cadena de custodia. Más adelante les voy a explicar cómo se diligencia esa cadena de custodia y cuáles son esas muestras.
También esas tomas de muestras médico-legales y de laboratorio pues van a tener algunos criterios específicos para yo tomarlas. Por ejemplo, si la víctima te está diciendo que solamente le tocaron los senos, pues ahí no se tomaría ni muestras de laboratorio ni muestras médico-legal. Solamente se tomaría muestras de laboratorio si el paciente te está manifestando que hubo penetración o cambio de fluido. Y cuando hablamos de un cambio de fluido, estamos hablando desde un sexo oral, tanto que le hagan a ella o que la pongan a hacer. Entonces, eso estamos hablando de cambio de fluido. Cuando hablamos del plan de seguridad, hablamos de una hospitalización de nuestros pacientes, y eso lo hacemos más que todo con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y es porque el ICBF tiene hasta 3 días para un restablecimiento de derechos. Esto teniendo en cuenta pues que el agresor está en su casa, es el vecino o está dentro del núcleo familiar o está cerca de su casa. Entonces, allí necesitamos la intervención del ICBF, no solo para restablecimiento de derechos de la menor o del menor, sino también para que ellos nos definan para dónde va ese menor, si se va con otro familiar o para dónde vamos a llevar a la víctima para que no siga siendo abusada. Esto solamente lo vamos a lograr, a decir que la decisión que toma ICBF en el momento que Trabajo Social haga el reporte al ente correspondiente a través de un correo. Por eso es importante que nuestro médico general nomás active la ruta, y hablamos de activa de ruta cuando pide las valoraciones con psicología y trabajo social. Hablamos de una activación de ruta cuando se diligencia la historia de abuso sexual, cuando se hacen los procedimientos y todo lo que la paciente necesita para poder restablecer esos derechos y para poder cumplir con todo lo que la paciente necesita para su salud física y para su salud mental. Cuando hablamos de unas acciones de la víctima, eso también hay que preguntárselo: qué hizo ella, si se defendió, cómo se defendió, porque si ella en algún momento nos dice que aruñó al agresor, pues allí podemos tomar unas muestras médico-legal que permite pues la detención de quién es el agresor. Y el estado de embriaguez, eso lo podemos evaluar cuando la paciente nos está diciendo que fue con sus amigos y hay unas horas que ella no recuerda qué pasó. Podemos hablar y podemos pensar de unas sustancias psicoactivas. Entonces podemos tomar muestras allí para poder evaluar si en algún momento pues utilizaron con ella alguna sustancia. Esas muestras se van a procesar dentro de la institución, no se llevan a medicina legal. El estado mental, en cuanto a lo de la sedación, pues eso no necesitamos que sea la psicóloga la que evalúe. Nuestros médicos también están en la capacidad de revisar, indagar y darse en cuenta si lo que está hablando nuestras víctimas es coherente. Entonces, esto lo puede manejar también nuestro personal, tanto médico como enfermera, de lo que es evidente en la víctima. En los diagnósticos, los IEDIES tienen unos diagnósticos específicos para cada violencia. Cada urgencia de mi red IPS cuenta con un afiche en un consultorio donde están esos diagnósticos que se asocian, pues dependiendo del relato de la víctima, dependiendo de los hechos, y pues debe ser establecido en la historia clínica. Nosotros como funcionarios de salud no somos peritos, nosotros no decimos ni confirmamos un abuso sexual, nosotros siempre hablamos de una sospecha, porque quien define si es o no una violencia sexual es medicina legal. Entonces, por esta razón es sí o sí, cada vez que tengamos un código rosa o una violencia sexual, debemos de diligenciar esta historia, porque es muy específica y aclara muy bien qué es lo que hay que preguntar, qué es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es importante que sea esta historia. Si tenemos en algún momento una víctima de violencia sexual que esté embarazada o que haya quedado embarazada producto de este abuso sexual, ella tiene todo su derecho a hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Esto hay que informarlo, nosotros no podemos persuadir a la víctima, nosotros informamos los derechos que ella tiene y ella tiene un derecho a interrumpir ese embarazo. Es la decisión de la víctima, nunca va a ser la decisión ni del especialista, ni de la mamá, ni del papá, ni de la abuela, sino que va a ser la decisión de ella como víctima de la violencia. Ella decide si continúa con un embarazo, ella decide si desea continuar con el embarazo.
En caso de que ella decida interrumpirse el embarazo, nosotros como institución tenemos 5 días para hacer este procedimiento. No puede haber ninguna restricción por la seguridad, o que la paciente no tiene seguridad social, o que es que la paciente tiene una EPS que yo no atiendo. No podemos tener ninguna barrera. Recuerde que la ley 1146 nos lo dijo, que no puede existir ninguna barrera en la atención. Y esto implica también para las interrupciones voluntarias del embarazo. Nosotros en mi red IPS pues hacemos interrupciones del embarazo hasta las 20 semanas de gestación. Nosotros no hacemos más. Por eso cuando nuestras víctimas tienen más de estas semanas, lo que hacemos es remitirla para otra institución donde se le haga el procedimiento, porque pues allí necesitaremos otros especialistas que se involucren en el proceso. Entonces, por esa razón se remite. Del resto tenemos 5 días para que la vea ginecología y le hagamos todo lo que el procedimiento como tal. También es importante aquí tener en cuenta que toda menor de 13 años no necesita una denuncia para iniciarle el procedimiento de interrupción voluntaria, porque la norma dice que toda menor de 13 años que haya iniciado una vida sexual ya es abuso sexual. Entonces, si yo tengo una niña de 11 años, de 12 años, que me llega a una consulta para planificación familiar, es porque ya inició una vida sexual. Aquí hay un abuso sexual. Con los niños, con las niñas menores de 14 años, no hay el famoso consentimiento. Aquí es todas esas niñas hay una manipulación de poder y por esa razón se consideran violencias sexuales. ¿Cómo vamos a intervenir y qué preguntar y establecer una empatía? A veces nos damos cuenta que al médico general la paciente no le cuenta mayor información, pero cuando llega a psicología, pues allí encontramos que hay más información del relato y de los hechos que vivió nuestra víctima. Y es ¿por qué? Porque a veces no tenemos una escucha activa, entonces es importante escuchar con mucha atención lo que la víctima está diciendo, no solo para registrar en la historia clínica, sino para tomar esas decisiones de qué hacer. Entonces, de qué diagnóstico le voy a colocar, de qué exámenes voy a hacer, de si le voy a tomar muestras o no. Todo lo de la escucha activa va a permitir esto. Además, es importante aceptar las emociones, y cuando hablamos de aceptar las emociones es que va a haber un momento donde la paciente pueda llegar a gritar, o puede llorar, o puede desesperar y decir yo no quiero que me atienda más. Entonces, todas esas emociones que pueda llegar a presentar nuestra víctima en la atención hay que aceptarlas, tranquilizarla, orientarla y explicarle con mucho respeto por ella, y explicarle de que ella no es culpable de lo que sucedió, porque a veces ellas se sienten culpables. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que decirle, cuéntame todo lo que creas que yo debería saber. Esto es importante, no se le puede imponer, pero ¿dónde pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y por qué pasó? No, porque no podemos hacer ese tipo de cuestiones. Vamos a preguntarle a ella qué quiere que ella nos quiere contar. ¿Qué cree que yo debería saber como profesional sobre el tema? Entonces eso es importante, que ella sepa de que puede contar con usted, que usted la va a escuchar para poder ella expresar todo lo que le está pasando. ¿Qué pasa con las tomas muestras médico-legal? ¿Cuándo yo voy a tomar esas muestras? Hay unas condiciones específicas, y es que los hechos tienen que ser menor de 72 horas y que haya penetración y cambio de fluido. Si no tengo esos dos criterios, pues no puedo tomar muestra. Si yo tengo una víctima que me dice sí, los hechos ocurrieron menor de 72 horas, pero solamente fue tocamiento, pues allí no voy a encontrar ningún fluido ni ninguna muestra que pueda pues ejecutarla para llegar a tener un agresor. Entonces, del relato y de que el paciente nos diga que haya penetración y cambio de fluido y que sea menor de 72 horas es que voy a tomar pues muestras. Si no, no puedo tomar muestras. Y si yo voy a tomar esas muestras, pues hay unas condiciones que también debo hacer, y es dar retrovirales. Porque si yo tomo muestras médico-legal, quiere decir que hubo una penetración y quiere decir que son menor de 72 horas, ¿cierto? Entonces, aparte de esas dos cosas, para yo dar retrovirales, le sumo los resultados de laboratorio. Entonces, para dar retrovirales tengo 3 condiciones. Hechos ocurridos menor de 72 horas, que unos exámenes de laboratorio, que ahora se los voy a mostrar cuáles son, salgan negativos, y que haya penetración y cambio de fluido. Entonces, ¿qué pasa si alguna de estas 3 cosas no cumple? Pues simplemente no puedo dar retrovirales. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un hemograma y el hemograma me sale alterado?
pues yo no puedo dar sibudina, sino que tengo que dar abacavir. Entonces, ahí empiezan a jugar los resultados del laboratorio para la toma de decisiones de qué retrovirales voy a dar o de qué retrovirales no voy a dar. Entonces, si yo tengo un paciente que el VIH me sale positivo, pues yo no puedo dar, yo no para qué voy a dar sibudina, ya el paciente hay que hacerle un logaritmo de diagnóstico para poderle confirmar el diagnóstico de VIH. Entonces, es importante también que estos exámenes como VDRL, VIH, la hepatitis B y C, el hemograma, perfil lipídico, glicemia, función hepática y todos esos exámenes de transmisión sexual no solamente se hagan ahora en la consulta, sino que cuando se egrese el paciente se le dé un control con médico general para que en 3 meses él venga y se haga otra vez estos controles, sobre todo porque se va con unos retrovirales que lo primero que afecta es nuestro hígado. Si el médico, aparte de estos exámenes, considera que necesita otros exámenes más para poder atender al paciente o porque él cree que es necesario, él puede ordenar todo lo que se necesite. Si yo voy a dar retrovirales, si yo voy a tomar muestras médico-legal, entonces también voy a hacer una profilaxis de hepatitis B y de la inmunoglobulina. Pero acuérdense que yo les dije arriba en la historia clínica que debo preguntar unos antecedentes. Si la paciente tiene el esquema de vacunación completo, yo no voy a poner vacuna. Pero si ella no tiene el esquema de vacunación completo, entonces voy a aplicar 3 dosis. La primera dosis es esquema 0, 1 y a los 6 meses. Este esquema que voy a colocar, lo puedo colocar hasta los 14 días después del contacto, después de la exposición de la paciente. Si la paciente hoy se va y hoy ya terminaron las 72 horas, que son 3 días, pues te quedan otros días para completar el esquema. Si no es que no tengo la vacuna y la paciente se va, bueno, se puede ir. La niña de consulta externa se encarga de llamar a la paciente para colocarle el esquema de vacunación. Pero eso tiene que estar ordenado por el médico, tiene que dejarlo escrito en la historia clínica para que la enfermera o la auxiliar de consulta externa pueda hacer la ejecución de la aplicación de la vacuna. ¿Qué casos cumplen? Pues para tomar unas muestras médico-legal, pero no las voy a tomar. Entonces son esos casos que los hechos ocurrieron mayor de 72 horas, que hubo penetración y cambio de fluido, pero tenemos un agresor que entre comillas es agresor menor de 14 años. ¿Por qué hablamos entre comillas el agresor? Porque los menores de 14 años no se consideran agresores para justicia, sino que se consideran también víctimas. Entonces allí hablaríamos de una conducta sexualizada y como no se judicializan, no puedo tomar muestra. ¿Por qué no se toma muestra? Porque yo necesito un número de SPOA, un número de noticia criminal para poder llevar las muestras a medicina legal. Entonces, si yo no tengo esa denuncia, pues no van a procesar las muestras. Entonces, por esa razón, donde hayan 2 menores de edad involucrados, estamos hablando menores de 14 años, de 13 para abajo, entonces yo voy a darle a la víctima, a la niña, le voy a dar los retrovirales, pero no voy a tomar muestras médico-legal porque eso no se va a procesar. Hay unos tubos específicos para tomar esas muestras que tenemos tapa roja, tapa lila y tapa gris. El tapa roja vamos a utilizarlo para todos los escobillones que nosotros utilicemos, ya sea de secreción vaginal, anal y de todas esas que nosotros utilicemos. Los dejamos secar antes de meterlos en el tubito y eso es importante porque si los empacan húmedos, pues van a adquirir hongo y no vamos a tomar la muestra que se necesita. Va a ir en la posición que ustedes ven ahí, el algodón siempre va hacia la parte de arriba y como el escobillón es muy largo, pues lo partimos, pero ojo que tiene que estar seco. Cada una de las muestras que ustedes tomen deben de ir con su rótulo y su cadena de custodia. Cada muestra de introducto vaginal, como es un solo lugar, entonces va en un solo tubo, no puedo tener 2 escobillones en un solo tubo. La tapa morada o tapa lila nosotros la utilizamos cuando vamos a tomarle muestra de sangre a la víctima. ¿Para qué le tomamos muestra de sangre a la víctima? Por ejemplo, si el médico considera que necesita recoger la muestra, necesita recoger un panty porque ve sangre y es un fluido diferente al que coge del introito vaginal, entonces necesitamos comparar esa sangre si es de la víctima o del agresor. Y como eso no lo sabemos, tomamos muestra de la víctima y explicamos que es para comparar con la muestra que está en el panty o en la ropa que la víctima tiene.
Y en el frasco tapa gris lo utilizamos para la sospecha de sustancias psicoactivas, pues eso lo procesamos nosotros, pero ese tubo es el que nosotros tenemos en el kit para esas muestras, solo para sustancias psicoactivas. En caso de que ustedes como médicos necesiten y consideren que necesitan embalar un panty, pues aquí está la forma de cómo embalarlo. El panty debe estar seco, no puede estar húmedo porque si no, recuerde que recogemos ese hongo y no perdemos la muestra como tal. Vamos a introducir un pedazo de papel dentro del panty con el fin de separar la parte posterior con la parte trasera del panty. Esto que permite que el medicina legal, cuando esté haciendo la valoración del panty, pues determine si es de la parte delantera, si fue vaginal o si fue anal. Y así vamos envolviendo el panty de tal manera que cada división que tenga este panty no se una con el otro. Y por último, pues lo metemos en una bolsa, en una sobre de Manila o en una bolsa de papel, y lo que hacemos pues es proteger la prenda. Lo que hacemos es que el rótulo debe de hablar por la prenda y no pues la bolsa transparente que se vea todo. Entonces, después de meterlo en la bolsa de papel, pues lo pasamos en una bolsa plástica y encima le colocamos el rótulo, que es este que ustedes ven acá. El rótulo tiene un número largo que son 21 dígitos, que es el número de noticia criminal, es POA. Arriba hay una parte donde dice ID, que son unos cuadros a la mano derecha, pero recuerden que ese no se toca, eso no significa identificación, significa es que policía judicial pues allí tiene un consecutivo de las muestras, un consecutivo de las denuncias que colocan respecto a un caso. Cuando vemos esos dos cuadritos uno de uno, pues el de arriba es el orden en el que yo tomé las muestras y el de abajo es la cantidad de muestras que yo tomo de ahí. Por ejemplo, si yo tomé una muestra de introito vaginal y la otra la tomé anal, son dos muestras, pero la primera que tomé es introito vaginal, entonces arriba sería 1 y abajo sería un solo escobillón. La segunda sería, que es el anal, entonces en el otro rótulo más, sería la segunda arriba y abajo sería 1. Abajo siempre va a ser 1 porque usted en la cantidad siempre va a ser 1, usted no tiene dos panties y usted no va a tomar dos escobillones de un mismo lugar. Entonces por esa razón siempre va a ser 1. La dirección y la ubicación es de donde se hallan las muestras y pues nosotros hallamos la muestra dentro del camino. Así la mamá diga es que yo llegué al parque y en el parque le encontré el panty, en el parque le encontré la camisa, así ella las traiga de ese lugar, usted no está recogiéndolas de ese lugar, usted no las está hallando desde allá, sino que las está hallando dentro de la misma sede. Por esa razón debe de quedar claro que ahí va el nombre completo de la institución, de la sede y con nombre completo, no puede haber iniciales, y con la dirección tal como aparece en la institución. El nombre debe ser nombre completo de la paciente. Esta parte tiene que ser un nombre completo. Cuando hablo nombre completo es con sus dos apellidos, porque podemos tener una misma paciente que se llame María Suárez, pero no dos pacientes que se llamen María Suárez Quintero. De la identificación del paciente aquí pues es muy importante. Aquí en estas partes donde hay varias líneas es la descripción de lo que ustedes están tomando. Siempre va a ir 1 y el número 01, siempre va eso, y después lo que ustedes toman. Si es una muestra de introito vaginal, ustedes escriben muestra de introito vaginal. O si es un panty, entonces ustedes deben de escribir 1, 01 y escriben panty de color rosa, talla S, con rotos o sin rotos, con mancha, todo lo que ustedes observen en ese panty lo deben de escribir ahí o en la prenda. Y en la parte de aquí abajo van los datos del médico, que es el que toma la muestra, nombre completo del médico, la cédula del médico, el cargo, el nombre de la sede, que sería el camino X, el cargo sería médico y la firma de él o de ella. Entonces, aquí arriba es hora militar porque no es lo mismo 8 de la mañana que 8 de la noche. Y aquí como no tenemos para seleccionar AM o PM, entonces debe de ser hora militar. Esa cadena de custodia, ese rótulo pues tiene una cadena de custodia. Entonces esta es la cadena de custodia del rótulo que mostramos anteriormente.
tiene las mismas características en la parte de arriba. Ese número que usted escribió aquí de SPOA, pues es el mismo largo, pues tienen que escribir acá. Igual esto no se toca, igual que en el rótulo. Aquí va el documento de identidad, dice número de historia clínica, acá va el documento de identidad de la víctima, del paciente. Y aquí dice en las 3X que ustedes observan es quién lo halla, quién lo recolecta y quién lo embala. Entonces, quien lo halla, quien lo recolecta y quien lo embala, pues es una sola persona. Y esa persona, pues es nuestro médico, va a voltear, esa persona médico general que debe de tener tus 3X aquí. Y colocamos nombre completo de nuestro paciente, perdón, del médico, documento del médico, y colocamos la firma del médico y debajo colocamos fecha. La fecha es el año, primero el año, después el mes y después el día. Acá abajo donde hablamos, la parte donde están estas varias líneas, vamos a escribir lo mismo que escribimos en estas otras líneas largas. Textualmente, igualito como lo copiaron acá, lo van a copiar acá. Es como si copiaran y pegaran del rótulo a la cadena de custodia. Aquí en la parte, en la otra cara, al revés de la hoja, va a ir quién le recibe la muestra. Entonces, si el médico está entregándole la muestra a la enfermera, entonces aquí la primera persona que debe aparecer pues es la enfermera. Entonces coloca el año, el mes y el día y coloca la hora en la que se la están entregando y hora militar. Porque yo puedo tomar la muestra a las 11 de la mañana, pero mientras se secaron, mientras se embalaron, a la jefe se las entregué a las 3 de la tarde. Entonces esa es la hora, puede llegar a cambiar. El nombre de la enfermera que le recibe la muestra, el documento de la enfermera, la entidad, la sede. Nosotros somos custodia, nosotros somos perito, ponemos una X. Nosotros no procesamos esas muestras, nosotros no las analizamos, nosotros las almacenamos y colocamos si nos la entregó, el doctor nos la entregó en buen estado o cómo nos la entregó y por último firmamos. Esto es para cada muestra médico legal. Cada muestra que usted tome debe tener su rótulo y su cadena de custodia. Si usted va a tomar 10 muestras al paciente, son 10 rótulos y 10 cadenas de custodia. Esta es la ruta de violencia, la misma que acabé del paso a paso que acabamos de hablar. Lo único que quiero resaltar con la ruta, pues es esto que se encuentra acá en la madera, y es que todas esas víctimas que ya sea psicología, nuestro médico general o a cualquier funcionario de nuestra institución, que ellas puedan llegar a tener empatía, le manifieste que ese abuso sexual fue causa de una víctima del conflicto armado, pues deben de informarme para yo poder revisar en la base del pasivo, informarle a Secretaría de Salud para que si no está en la base se registre para poder hacerle los seguimientos estrictos que ellos tienen en particular. Del resto es lo mismo que acabamos de hablar. Vamos ahora con violencia intrafamiliar. Las violencias intrafamiliares tenemos la ley 1959 del 2019, que hay unas personas, un grupo de personas específicas que cubre la ley, que son las mujeres, los menores de edad, los adolescentes y los mayores de 60 años. Porque son esas personas a las que más protege, a las que más vigila el Estado, porque son el número más alto que reportamos, son las personas que más han sido violentadas según las estadísticas, sin decir que pues también hemos tenido hombres que han sido violentados por su pareja o por su expareja, pero pues desafortunadamente no tenemos muchas estadísticas porque los hombres no denuncian. Entonces, las violencias intrafamiliares tienen unas características específicas y entre esas características específicas es pues, que debe de haber de convivir bajo un mismo techo, es decir, que si dos amigos viven juntos y se agreden entre ellos mismos, pues entonces estamos hablando de una violencia intrafamiliar. Si yo tengo una niñera que cuida a mi hijo y agrede a mi hijo, pues eso es violencia intrafamiliar. También los cónyuges o compañeros permanentes, es decir, compañeros permanentes de 2 años en adelante, aunque hubiesen separado o divorciado, uno agrede al otro, pues eso es violencia intrafamiliar. Estamos hablando de las exparejas. Si el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar y se maltraten y se dirigen contra el otro progenitor, pues esto es violencia intrafamiliar. Si algún miembro de la familia
encargado de un cuidador, pues por ejemplo lo que decía la niñera, o por ejemplo un abuelito, en caso de un ancianato, si el abuelito vive allá y está siendo agredido, pues entonces esto es violencia intrafamiliar. ¿Listo? También tiene una ruta, violencia, igual que la violencia sexual, debe ser valorado por psicología y trabajo social y activar la ruta completa. En cuanto a las negligencias y abandono, pues estamos hablando de la ley 1098 de 2006, que nos habla sobre la violencia, la negligencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de esas omisiones, esos castigos, esos insultos, esos descuidos e incluso esas desnutriciones por tráfico de cuchara, que es esos niños que nos llega una desnutrición porque no se están alimentando bien, porque hemos tenido desnutrición, pero esa desnutrición por patología pues no cuenta, solamente contarían por tráfico de cuchara. Y deben de ser reportados, se debe activar una ruta, que es esta misma, es una, igual que las otras eventos, tienen una ruta específica, evaluación psicología y trabajo social. Y bueno, por último, quería presentarle estas imágenes del por qué estamos capacitando a todo el personal, no solamente a nuestros médicos, enfermeras, sobre este tema, sino también a nuestros orientadores, admisionistas y a todo el área en general, y es porque la primera persona que ve nuestra víctima es orientadores, y pues si los orientadores empiezan a preguntar ¿qué peso es usted? Y usted, señor, esto está muy lleno, mejor ve para otro lado, señor, o empiezan a tener barreras en la atención en que el paciente acceda a salud, pues entonces hacemos es perder el tiempo. Si el admisionista no hace una buena clasificación, no le dice al señor tiene que esperar una hora, pues entonces se atrasa el triaje, el triaje ya no sería 1 ni 2, sino que perdemos oportunidades en tiempo de toma de decisiones. Si el administrativo, por ejemplo, no hace un ordenamiento de insumos, de tratamientos específicos, entonces estaríamos hablando de que no podemos tomar esas muestras médico-legal. Si nuestras personas de aseo no conocen la norma y de pronto una de las pacientes le tenga confianza y le manifieste que ha sido víctima de violencia sexual, pues ella se va a quedar callada y no va a informarle pues a la urgencia. Entonces, por eso es importante que todo el mundo conozca la norma, es importante que todo el mundo sepa que si alguien le manifiesta que es víctima de violencia sexual, debemos orientarla para que llegue a una urgencia, para poder ser atendida y poderle darle todos sus derechos que ellos tienen. Farmacia, pues en la oportunidad del entrego de los retrovirales, laboratorio en la oportunidad del procesamiento y la toma de esos exámenes para poder ver si le inicio o no le inicio retrovirales, y pues de nuestro auditor de que la calidad de la historia clínica y que se diligencie la historia clínica única de violencia sexual. Aquí todos son importantes, aquí todas las personas que trabajamos en salud hacen parte de esta ruta, hacen parte de este procedimiento de las violencias de una u otra forma, entonces por eso es importante que todo el mundo conozca esto. Entonces, muchísimas gracias.